Bueno, primeramente sean bienvenidos a nuestro seminario titulado Herramientas tecnológicas de apoyo para la elaboración de tesis, donde vamos a estar viendo ciertos aspectos de utilidad relacionados con el uso de 4 herramientas fundamentales que nos van a permitir desarrollar de mejor manera nuestro trabajo de grado. Estas herramientas son Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Formularios y IBM SPSS. Yo sé que van a decir, no, que Word, que eso lo conoce. Vamos a ver, no nos vamos a enfocar en los elementos comunes, vamos a irnos con los problemas que generalmente presentan las personas cuando hacen la consulta o cuando van a entregar ya su trabajo de tesis. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que cuando comienzan con su trabajo de tesis, déjenme cerrar la sala de espera y que entren de una vez todo el que vaya a entrar, porque eso nos quita un montón de tiempo estar moviendo la sala de espera. La habilité, la deshabilité. Ya está deshabilitada y admitir a todo el mundo. Ahora sí. Listo. Vamos entonces a continuar. Ustedes saben bien que cuando ustedes comienzan a trabajar con su trabajo de grado, lo primero que le dan es un formato similar a este, que sería el esquema de estructura del informe final de tesis. En ese esquema están incluidos todos los aspectos que se supone que ustedes deben incluir en su trabajo de grado. Asimismo, les plantean una serie de normas adicionales a las normas APA que también deben cumplir. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos aprovechar estas 4 herramientas de las que estamos hablando para poder nosotros agilizar dicho trabajo. Entonces, vamos a dar inicio con lo que sería la parte de Microsoft Word. Vamos a hablar respecto a esta aplicación solamente referido a 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la creación de secciones, la importancia de trabajar usando secciones y la numeración del documento. En segundo lugar, el uso de estilos y la generación de índices. Y en tercer lugar, el trabajo con citas y la generación de la bibliografía automatizada. En primer lugar, vamos a hablar de lo que sería la parte de las secciones y la numeración. Como ustedes saben, cuando vamos a realizar la tesis, podemos pensar en 3 secciones básicas que siempre estarán presentes. Estas secciones serían la carátula o portada, la cual no va numerada, la sección preliminar, que se enumera en números romanos en letra minúscula, y a partir de la introducción, que se enumera en números arábigos decimales. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver aquí? ¿Cómo vamos a trabajar con las secciones para lograr este propósito? Aquí tenemos la ubicación del comando que vamos a utilizar. El salto de sección se encuentra dentro de la pestaña Formato. Está lo que sería una opción llamada Saltos y dentro de ella dice Salto de sección, página siguiente. Ese es el que vamos a usar nosotros en este contexto. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo. Imaginemos que estas son las 3 secciones de las que estamos hablando. Aquí tenemos la carátula, supongamos que esta sería el conjunto de páginas preliminares y la parte de la introducción en adelante. Aquí hay que hacer primeramente un salto de sección.
nos vamos a donde dice formato, saltos, y aquí estaría nuestro salto de sección en la página siguiente. Luego de allí hacemos algo similar entre la introducción y las páginas preliminares. Si queremos no estar buscando esta opción a cada momento, o sea, no tiene que estar buscando la opción formato a cada momento, podemos nosotros llegar y añadirla a la barra de herramientas rápidas. En mi caso yo la tengo por aquí y hace la misma función exactamente. Vean que ya tenemos 3 secciones. Eso lo podemos verificar sencillamente haciendo doble clic en la parte de lo que es el encabezado o pie de página, y allí se encuentra nuestra numeración de las secciones. Aquí tenemos la sección 1 en la parte superior y la sección 2 en la parte inferior. Y más abajo tendríamos la sección número 3. Ya tenemos nuestras 3 secciones. ¿Para qué nos sirve esto? Repito, por el momento, simplemente para cuadrar bien la numeración, porque he visto muchísimas personas que en la tesis terminan colocando la numeración a mano, y eso es horrible en cuanto a presentación del documento. Entonces, lo primero que les recomendaría que hicieran en este momento es crear un archivo en blanco en Word y hacer este mismo procedimiento. Crear sus 3 secciones, una llamada carátula, otra llamada preliminares y otra llamada introducción, para que puedan probar esta opción. Ahora bien, hay que fijarnos en lo siguiente. A partir de la sección número 2, podemos ver que en el lado derecho hay un mensaje que dice igual que la anterior. Esto significa que si ustedes lo mantienen de esta manera, la numeración que utilicen en la carátula se va a repetir el mismo tipo de numeración en lo que es la parte de preliminares, y la numeración que coloquen en preliminares se va a repetir en la parte de la parte del contenido a partir de la introducción. Vamos nuevamente a nuestro archivo. Vean que aquí está, en la primera sección no hay porque la primera sección no tiene ninguna anterior, pero a partir de la segunda sí está presente ese mensaje que les estoy indicando. Entonces, necesitamos, antes de definir lo que es la numeración, eliminar esta opción, ese mensaje que dice igual que la anterior. Vamos entonces aquí a hacer lo siguiente. Nos vamos a la pestaña denominada diseño y allí buscamos este elemento que está aquí, que se llama vincular a la anterior, y simplemente lo desactivamos. Aquí está el elemento, estoy en la pestaña diseño, desactivo y desapareció el mensaje que dice igual que la anterior. Vuelvo a hacer lo mismo. En la parte de arriba no importa tanto porque ahí no vamos a añadir de momento información, pero el procedimiento es justamente el mismo. Desvinculo aquí también mi sección. Vamos a poner esto aquí abajo. Ya. Continuamos entonces. Además de esto, en este punto, antes de pasar a la parte de estilos e índices, aquí en este momento podemos trabajar tranquilamente con nuestra numeración. Ahora vamos a añadirle la numeración de una vez. Número de página generalmente es en la parte inferior en el centro, pero yo no lo quiero que sea en número arábigo para la sección 2, sino en numeración romana minúscula, que es lo que pide la universidad. Allí tengo, vean que la primera parte no tiene numeración porque ya le hice el cambio, la desvinculé. Y la parte de abajo tampoco tiene numeración por el momento. Entonces añado mi numeración también al final de la página
y aquí sí la quiero con numeración decimal. Ya aquí tengo, digamos que la estructura, la numeración que voy a usar para todo mi trabajo. Aquí tenemos, vean sin numeración la carátula, aquí está en romanos y aquí está en arábigo. Esto es válido para tesis, para cualquier tipo de documento que ustedes vayan a construir. Continuamos ahora sí. El siguiente elemento importante que debemos resaltar dentro de lo que es el Word serían los estilos e índices. Fíjense lo siguiente, este programa cuenta con una serie de estilos que podemos utilizar, donde nosotros deberíamos prestar especial atención al menos a esos 4 que están remarcados. El estilo normal, que es el que vamos a utilizar en nuestros párrafos, y los estilos título 1, título 2 y título 3, que son los que van a terminar apareciendo en nuestros índices. Podemos crear también estilos adicionales. Por ejemplo, si se fijan aquí en pantalla, yo tengo un estilo solamente para lo que es la carátula, ya que como ustedes saben o por lo menos deben tener una idea, la universidad pide que la carátula tenga un tipo de letra diferente que todo el resto del documento. Todo el documento se hace en Arial 12, pero la carátula se hace en Times New Roman. Entonces, para no estar configurando y desconfigurando, yo simplemente creé un estilo, el cual utilicé solamente en la carátula. Asimismo, por ejemplo, la dedicatoria tiene también un estilo diferente, porque ella no se coloca con la alineación normal que se utiliza para el resto de los párrafos, sino que va desde la mitad de la hoja aproximadamente en el último cuarto de página. Es decir, si nuestra hoja con la que estamos trabajando es esto que tenemos en pantalla, nuestra dedicatoria iría en esta sección aproximadamente a partir de los 15 centímetros desde la parte de arriba y de los 8 centímetros, 7 y medio en cuanto al margen lateral izquierdo. Entonces, para yo no estar descuadrando uno y otro, yo acostumbro a hacer también un estilo para eso. Igualmente, por ejemplo, podemos crear estilos para figuras. Ustedes saben que los títulos de las figuras van en una letra un poco más pequeña, tamaño 10. Títulos para estilo para los gráficos, para las tablas, todos aquellos que necesitemos utilizar, podemos ir configurándolos. Y esto tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Supongamos que yo hice mi estilo normal y mi texto está todo alineado a la derecha sin sangría al principio. Pero llega el docente y me dice que todos los párrafos de mi tesis deben tener sangría al principio. Yo simplemente modifico mi estilo normal añadiéndole la sangría y ya todo mi documento se arregla sin yo tener que estar buscando línea por línea. Igualmente si lo hice al contrario, si yo trabajé todos mis párrafos con sangría al principio, pero el documento me dice no, tiene que ser sin la sangría, texto recto en todo el documento. Yo en vez de tener que estar borrando las sangrías de una en una durante recorriendo todo el documento, lo que hago es simplemente modificarlo en mi estilo. Entonces, por ello, muchachos, deben acostumbrarse a usar los estilos dentro de su documento. Y la ventaja es que una vez que ya han sido creados, son sumamente fáciles de usar. Simplemente deben sombrear el elemento y seleccionar el estilo que le quieren aplicar. Vamos a ver un ejemplo rápido en cuanto a esto. Voy a cerrar aquí la numeración y secciones, que ya salimos de ella. Y vamos a imaginar que esto sea una porción de su documento, donde tenemos varios elementos que deberían tener estilos diferentes según las normas APA.
Recuerden que, por ejemplo, el problema es un capítulo y debe ir en lo que es título 1, que es Arial 14 en negrillas. Si no está configurado así dentro de su equipo, porque normalmente está en color azul y otras características, simplemente le dan botón derecho, modificar y hacen las configuraciones pertinentes. Y preferiblemente lo coloquen para todos los documentos nuevos basados en la plantilla, así no tienen que estar actualizándolo cada vez que vayan a hacer un nuevo documento. Igualmente utilizamos, vean que en este caso solamente aparece estilo título 1 y título 2. ¿Por qué? Porque los demás estilos título 3, título 4, título 5 van apareciendo una vez que utilizamos el anterior. En este caso, supongamos que esto es título 2. Al marcar título 2, vean cómo automáticamente apareció el título 3. Él solamente muestra los que posiblemente ustedes vayan a utilizar. Aquí esta parte quedaría en estilo normal porque sería el párrafo, este es título 3, perdón, la explicación del contenido, y así ustedes van seleccionando cada uno de sus estilos. Esto es sumamente importante, repito, porque de esto va a depender la generación de lo que es su índice automatizado de manera correcta. Entonces, ustedes configuran, no les voy a dar toda la explicación en cuanto a cómo se configura, etcétera, porque yo sé que ustedes deberían ya saber cómo cambiar opciones tales como el tamaño de la letra, el tipo de letra, negrillas, interlineado, alineación, etcétera. Y precisamente eso es lo único que hay que hacer. Es una operación básica, pero que nos va a ayudar bastante con lo que es la construcción de nuestros índices y la estructuración de la tesis. Continuamos entonces, ya hablé de los estilos. Ajá. Una vez que ya tengamos nuestros estilos configurados y los vayamos aplicando en la tesis donde corresponda, lo siguiente sería generar la tabla de contenido. Fíjense que ese es otro proceso también sumamente sencillo, pero que muchos a veces no se han puesto a trabajar con él. En mi caso, yo recomiendo que utilicen aquí, coloquen su título de índice, tamaño de letra es 14 como están los títulos 1, pero no lo hagan con título 1 para que esto no aparezca en su índice. A menos de que, bueno, aquí generalmente sí lo ponen en el índice. Aquí está. Ya eso aparece dentro del índice. Ya, un segundo, que tengo aquí una gente un poquito ruidosa. Continuamos entonces. Aquí la palabra página para que tengan allí su numeración. Luego de ello, simplemente van a construir su índice de manera automatizada. Se van a lo que es la pestaña referencias y escogen cualquiera de las dos primeras categorías, bien sea tabla automática 1 o tabla automática 2. La única diferencia entre ellas es el título que le coloca en la parte superior, pero como de todas maneras ustedes lo van a eliminar, daría igual. Le damos aquí, voy a escoger tabla automática 1, él me genera mi índice y voy a borrar la palabra contenido porque ya la tengo en la parte superior. Entonces allí tienen ya el índice construido en cuestión de segundos sin ustedes tener que estar preocupándose de dicho elemento de allí en adelante. Simplemente lo que tienen que hacer es que cuando vayan avanzando en el trabajo, van a darle botón derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla. Y con eso los números de página o los elementos que hayan colocado se van a añadir. Aquí tenemos también en la misma pestaña de referencias
el mismo elemento de actualizar tabla y lo podemos usar por allí también. Entonces allí y también lo tenemos aquí en la parte de arriba de la misma tabla. Cualquiera de las tres opciones es válida. Vean que allí tenemos nuestro índice, se hace la sangría automáticamente. Inclusive si queremos digamos que mejorar ese índice, podemos colocarle esta parte en negrillas, etcétera, moviendo las opciones correspondientes. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver, me voy a ir por aquí por lo que preparé como guía para no... Ajá. Otra cosa importante. Normalmente no tienen problemas para crear el índice general de contenidos, pero sí tienen problemas cuando van a trabajar con lo que es la tabla de figuras, el índice de tablas, el índice de figuras y otros índices adicionales que les piden, los cuales terminan construyendo a mano porque si generan un nuevo índice les crea uno igualito al de contenidos. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Simple y sencillamente lo que hacemos es añadir una tabla de ilustraciones. Se encuentra también aquí en lo que es la pestaña de referencias. Aquí tenemos la tabla de ilustraciones y lo que debemos hacer en primer lugar es seleccionar lo que es las opciones con las que vamos a trabajar, con qué estilo de los que tenemos creado queremos utilizar. Este es uno de los motivos también por los que yo creo un estilo llamado figura, otro llamado gráfico, otro llamado tabla. Yo escojo mi estilo llamado figura, le doy a aceptar y escojo aquí lo que es la etiqueta de mi elemento. Allí está. Y simplemente después de esto, ya lo que hago es, aquí claro, le coloco su título. Índice de figuras. Y me gusta colocar la palabra página. Allí estaría. De momento, yo no he añadido ninguna figura a este documento. Por eso es que me aparece así, que no se encontró ningún elemento. Pero en el momento en el que yo empiece a colocarle títulos a mis figuras, ya ellas aparecerían en este índice. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a añadir una figura cualquiera. Voy a tomar aquí una pequeña imprepantalla. Voy a tomar esta figurita que está aquí solamente como muestra. Entonces voy a crear aquí una figura. De acuerdo con las normas APA debo añadirle un título. Aquí están para insertar el título. Para las figuras el título debe ir en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Yo escojo la palabra que le voy a colocar aquí como rótulo. Si no aparece en su lista, en este caso sí aparece porque yo lo he agregado previamente, pero simplemente la añaden aquí como un nuevo rótulo. No la voy a colocar porque ya la tenemos aquí. Selecciono la palabra figura y no la quiero encima sino debajo, porque es lo que dice la norma. Y aquí puedo colocar al lado la descripción de qué es lo que representa. Prueba de índice de figuras. Entonces le doy a aceptar y allí estaría mi elemento llamado figura. A mí me gusta después de esto, yo me voy aquí a inicio, busco mi estilo llamado figuras y lo coloco para tener una cuestión de manera uniforme. Porque vean que lo que él genera normalmente tiene un estilo totalmente diferente. Y aquí recuerden que toda figura debe llevar la fuente, bien sea elaboración propia o bien sea extraída de algún documento. Inclusive las nuevas normas APA establecen
que no es necesario colocarle la fuente a los elementos que son construidos por el mismo tesista, ya que se asume que todo elemento que no se indique la fuente es propio del tesista. Como ya añadí aquí una figura, voy a actualizar este índice y allí está ya mi figura min dentro del índice. Esto sería un elemento título 1 y también puedo actualizar aquí para que aparezca. Profe, perdón, una consulta. Ajá. La fuente que indica que puede ser omitida, ¿eso se da en la última versión En la o en 7, todas en la las última. versiones? No, no, en la La, última. Pero como en la ya, universidad todavía están trabajando con la 6, deben añadirle su fuente de elaboración propia. ya, a eso iba justo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo saber si es que la universidad, porque de repente en algunos estás utilizando fuente y en otros no? No, le digo eh, algo. Si por ejemplo ustedes están trabajando con la versión 6, le colocan la fuente, pero resulta ser que la universidad quiere la 7, no les pueden penalizar normalmente por ustedes colocarle la fuente. Pero si trabajan con la 6 y ustedes no la coloquen, sí los pueden penalizar. O sea que es preferible colocarle su fuente a todo párrafo, a todo elemento, perdón. ya, ok, Para ok, prevenir, gracias. igualito de todas maneras la opción es preguntarle a su asesor, a su tutor de tesis, con qué versión están trabajando y si es necesario colocar o no la fuente. Pero por lo general es una buena práctica colocar la fuente a todo para evitarse problemas. Claro, Inclusive este es un exacto. Ya, profe, mensajito gracias. que lo pueden copiar y pegar y lo que hacen es repetirlo cada vez que lo necesiten. Entonces aquí voy a guardar esto y vamos a continuar entonces. Ya hablamos de los... Aquí con eso pueden crear entonces con esa misma forma que les acabo de decir, pueden crear el índice de tablas, el índice de figuras, el índice de gráficos, que son los tres que le piden adicionales en la tesis. Y que casi siempre, mira, he visto muchísimos que me dicen, profesor, ¿cómo hago, cómo resuelvo esto? El índice aquel lo hago bien, pero cuando trato de hacer el otro, lo que hace es repetirme el de arriba. Eso es porque están utilizando de nuevo tabla de contenido en vez de tabla de ilustraciones y porque no están cambiando el estilo en base al cual lo van a generar. Esto ya lo expliqué hace un momento. Ajá. Lo siguiente, que es otra cosa interesante, ya estamos por salir de lo que es la parte del Word para continuar con otra herramienta. Vean, Profe, perdón, dígame. perdón, disculpe que lo interrumpa. ¿Y cuál es la diferencia de utilizar ilustración y figura? Mira, la ilustración y figura es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, digamos que para el contexto, para el lenguaje de nosotros, utilizan el término figura, no el término ilustración. Pero es lo mismo exactamente. Figura y gráfico sí se diferencian porque el gráfico es ese de barra, circular, etcétera, que se genera de una Gráficos, tabla. exacto, gráficos estadísticos, que es muy distinto ya. Ajá, pero Ajá. la figura y la ilustración, a mi criterio, son exactamente lo mismo. Lo que es una cuestión semántica, que aquí en Latinoamérica se utiliza el término ilustración y en países como España y Europa se utiliza, aquí se usa figura, perdón, y en esos países como España, por allá europeos, de primer mundo, utilizan el término ilustración, pero es exactamente lo mismo a final de cuentas. Pero como uno tiene que adaptarse a lo que le piden aquí, traten de usar la palabra figura. Ok, gracias. Recuerden que ustedes tienen que adaptarse a lo que les piden aquí porque usted no los va a evaluar un agente de España, lo va a evaluar un agente de Telesub. Bueno, continuamos entonces. El siguiente elemento que creo que de los tres es el que menos se acostumbran ustedes a usar son las citas y la bibliografía. Y esto es algo que al igual que los anteriores deberían empezar a trabajarlo desde el principio. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con esto? Aquí ustedes tienen que ir añadiendo los diferentes libros, los diferentes materiales de los cuales ustedes obtienen información.
¿Cómo se hace? Se van a lo que es la pestaña llamada referencias y dice administrar fuentes. Allí van a construir cada uno de esos elementos. Voy a crear uno de una vez para que ustedes lo vean. Y esto es sumamente útil para ahorrar trabajo en cuanto a lo que es la citación y la creación de la bibliografía. Con esto les queda en un momentico sin estar preocupándonos de qué me faltó, dónde omití, etcétera. Supongamos que yo entro aquí y entro a administrar fuentes. Yo añadí estos 4 libros que generalmente están presentes en cualquier tesis, que son el Diccionario de la Lengua Española en su última versión 2019, porque es raro la persona que no tome algún término de allí, y 3 libros de metodología, 4 libros de metodología diferentes: el Fidias Arias, el César Bernal, el, el Sampieri y dos versiones que están aquí de Sampieri, una de 2018 y una de 2014 con ciertas variaciones, pero son los más comunes. Vamos a ver cómo creamos estos elementos. Una vez que entré en administrar fuentes, selecciono la opción nuevo. Allí vamos a tratar de mantenerlo donde dice libro. Así sea un artículo, sea lo que sea, es preferible usarlo así para que se eviten complicaciones, porque los datos generales que les piden son estos. ¿Qué pasa si es un artículo sacado de internet? Simplemente marcan donde dice mostrar todos los campos y aquí al final donde dice URL le añaden el vínculo de donde lo descargaron. Y si les piden añadir, por ejemplo, lo que es el código del libro o del artículo, solamente lo añaden aquí al final donde dice DOI. Eso es una codificación internacional para identificar diferentes textos de fuentes reconocidas, de autores famosos, etcétera. Entonces es lo único que tendrían que añadir allí. Ya si, por ejemplo, es una revista y le quieren colocar número de edición, de página, etcétera, igualmente todo está allí, pero es mejor acostumbrarse a trabajarlos con el formato de libro, que es el que más aceptado es en todas partes. Vean que estos son en formato APA. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Lo primero que hacemos es añadir los autores. Voy a inventar aquí un par. Gómez Jorge. Lo agrego aquí. Y Salazar José. Imaginemos que eso es una tesis que ellos estaban haciendo, etcétera, y la estoy usando como parte de mi bibliografía. Aquí simplemente le doy a aceptar y ya él me los coloca aquí. Si tengo algún error en el nombre o algo, por ejemplo acentos, etcétera, lo puedo hacer por aquí directamente. Pero me gusta manejarlos por aquí, lo que es la creación de los autores, para evitar errores en el formato, en la estructura, porque a veces nos comemos una coma, un punto y coma, etcétera, cuando los colocamos a mano. El título, entonces aquí, terremotos inducidos por llamaradas solares, por poner un título. Entonces ese sea el título que le colocaron a lo que es su libro, su tesis, que ustedes están utilizando. Hay unas letricas que me están fallando un poco en el teclado, parece. Bueno, ¿en qué año hicieron esa tesis? Supongamos que en el 2025. No importa, recuerden que esto es un ejemplo inventado que después lo voy a eliminar. La ciudad la hicieron en Lima. Si fuera una ciudad poco conocida, pueden añadirle también el nombre del país, expandiendo aquí y colocándolo acá. Pero esto solamente se acostumbra cuando es una ciudad que no es conocida o que puede presentarse a confusión. Por ejemplo, si la ciudad fuera Barcelona, porque yo la conozco porque soy de Venezuela y la capital de la provincia donde yo estoy se llama Barcelona, debo indicar que pertenece a Venezuela, porque la Barcelona más conocida
es la que pertenece a España. Y esto podría causar confusión. Y la idea es minimizar las confusiones. El editorial, si se trata de un libro, es fácilmente ubicable. Si se trata de una tesis, colocan el nombre de la universidad. San Augusto de Loyola. Voy a inventar un nombre igualmente. Ya con eso tienen su libro listo. Le dan a aceptar y él se añade aquí a la lista. Fíjense que de momento no está marcado como citado. Se supone que en estos elementos todos o por lo menos su mayoría deberían haber sido citados dentro del documento. Las normas APA dicen que todo documento que nosotros citemos dentro de un libro debe aparecer en la bibliografía, y que todo elemento que esté en la bibliografía debe haber sido citado por lo menos una vez. Entonces aquí nos dice que en este ejemplo que yo estoy colocando, el único libro que he utilizado hasta el momento es el Bernal. Vamos, ya tengo, lo que estoy haciendo es añadiéndolo a un listado de libros que van a aparecer en el índice. Entonces, ahora, ¿cómo utilizo esa cita después de que la he añadido a lo que es la bibliografía, a lo que es nuestra lista de fuentes? Simplemente vamos a imaginarnos que esto fuera el texto donde yo voy a citar a mi autor. Yo aquí donde va la parte del autor, yo no voy a escribir el nombre y la cuestión a mano, sino que lo voy a buscar aquí donde dice insertar cita. En este caso voy a añadir es al señor Gómez y al señor Salazar. Hago un clic aquí en mi lista en ese nombre y ya él me añade lo que es la cita. Este es el formato que deben usar dentro de lo que es las normas APA. Colocan el autor, lo que él dijo, la página donde se encuentra, menos que está en la página 897, que es un texto de 1000 páginas. Y después de que hayan colocado su cita, deberían añadir el aporte del investigador, es decir, una conclusión personal de parte de ustedes de lo que significa ese elemento que están añadiendo. También es posible que ustedes coloquen 2 o 3 citas cuando se trata de definiciones respecto a ciertos términos, y luego hagan un solo aporte general donde sinteticen todo. Eso también es válido. Fíjense que acabo de añadir una cita del señor Gómez y el señor Salazar. En este caso yo busco aquí y me dice que ya ese libro lo he citado en algún momento. Recuerden que no es que yo debo citar muchas veces el libro, debo citarlo al menos una vez, pero es válido citarlo varias veces. Supongamos que yo tenga otro texto más adelante donde yo necesite nuevamente citar a un autor. Yo necesite nuevamente citar al mismo autor. Entonces yo simplemente lo que hago es volver a buscar aquí y vuelvo a añadir mi autor. Es decir, si yo lo necesito citar 100 veces, yo simplemente lo voy buscando donde dice insertar cita. No necesito volverlo a añadir aquí. Aquí tenemos lo que sería ya, creo que hasta aquí serían los elementos. Esto es lo mismo que ya les dije. Serían los elementos relacionados con la parte de Microsoft Word. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto antes de continuar? Vean que el Word es como que la herramienta más básica que siempre vamos a utilizar. Una consulta, profesor. Dígame. Justamente yo a veces cuando hago el índice, en la tabulación del índice, a veces justamente el ejemplo que he hecho, en el índice justamente hay unos que en el capítulo 1 se pone, se llama en romanos, y en capítulo 2 se pone arábicos. No sé si tienen el ejemplo anterior en la tabulación.
Ajá. No, es que yo le digo algo. Por ejemplo, en este índice, si esto fuera una tesis normal, los primeros elementos que pertenecen a la parte de los preliminares tienen que ir numerados en romanos aquí en el índice también. No, justamente abajo nos dice marco teórico, dice número 2 en índice. Ahí no está, y no está en romano. No. Es que depende de cómo usted coloque la numeración. Yo aquí estoy usando numeración para el marco teórico, estoy utilizando numeración arábiga. Vamos a hacer un ejemplo aquí para que usted vea. Yo vengo aquí, hago mi sección solamente para el marco teórico. Voy a desvincular la sección 3 de la número 2. Y voy a decir que esta sección de aquí lleva número de página en lo que es el formato romano. Me consulta, por ejemplo, los números. A veces, por ejemplo, yo tabulo los títulos. Ahora ve aquí cuando aparece aquí en mi índice, actualizo. Sí. Actualizo la tabla y me aparece a partir de allí en números romanos, porque yo estoy numerando esas páginas en romanos a partir de allí. Aquí no desvinculé. Bueno, vamos a desvincular aquí. Porque esto no hice salto de página, no de sección. Vamos a ver si es verdad. Inicio, esto lo reviso aquí. Y si hice salto de página, no salto de sección. Vamos aquí a hacer salto de sección. Vamos a ver aquí. Ahora sí está con salto de sección. Ahora sí puedo desvincular aquí. Desvinculo aquí y coloco esta parte con números normales, con números decimales. 2, 3, ya. Y voy a actualizar aquí lo que es mi índice. Lo que diga, mira, ahí está. Normales, romanos, normales. Lo que modifica cómo aparece aquí es el juego que usted haga con las secciones. Entonces, tiene que trabajar bien con las secciones si quiere que la numeración le aparezca de manera correcta. Lo normal, repito, para las tesis, todas las que he visto hasta el momento, es que la primera página, que es la carátula, no lleva número ni se incluye en el índice. A partir de la segunda página, que son los preliminares, van en numeración romana. Y a partir de la página más o menos 9-10, que es lo que es la introducción, se coloca en numeración arábiga, numeración decimal. Y mi otra consulta, ejemplo, justamente cuando hizo el título 1 o título 2 donde dice marco teórico, arriba. Y justamente ahí lo hizo el problema en números romanos y justamente en marco teórico le salió el número arábico. Es cuestión que no están jugando bien con las secciones cuando hace la tesis. Por eso es que le aparece esas diferencias de que la numeración... Aquí ve, aquí yo tengo romano, pero no es en el número de páginas, es en el título. Y aquí él me aparece en el título en romano. Aquí esto debería ser en romano, lo que pasa es que lo escribí rápido y no seguí de largo, pero eso no importaría tanto. Actualizo mi tabla. La corrección que yo haga en el elemento original se traslada a lo que es el índice. Allí está. Vale. Entonces, allí lo que tienen que ver es qué es lo que ustedes necesitan. Ustedes no van a modificar el índice, él cambia solo. Por ejemplo, todo está en minúscula y la palabra mayúscula y la palabra bibliografía está en minúscula. Quiere decir que yo debo irme a ese punto y darle para que quede en mayúsculas. Guardo, regreso a mi índice y vuelvo a actualizar. Listo, ya está arreglado. Vale. Nunca se arregla dentro del índice. Se arregla es en el contenido del documento. ¿Bien? Vale. Bueno, vamos entonces a seguir con otra herramienta. Voy a trancar aquí. Profe, dígame. Una pregunta, disculpe. Cuando se cita, usted mencionó que se puede utilizar, bueno, al autor varias veces, ¿no?
Ajá. pero cuando el contenido de la cita es el mismo y lo tengo que utilizar de repente más adelante, no hay la opción, yo he visto en otros libros, otros textos, claro, no de ingeniería específicamente, donde colocan ob.cita, obra citada, ¿no? Sí, El pero texto. ahí lo que colocan es obra citada para indicar que ya lo habías nombrado antes, pero no para saltarte la Claro, cita. Tienes que, de todas maneras, deberías colocar tu información de tu cita. Ya cuando en una misma página tú tienes varias citas del mismo autor, tú puedes colocarle obra citada e ir haciendo todas las, ¿cómo se dice? Todas las referencias que necesites. pero en la mayoría de las tesis, al menos acá en televisión, no he visto que coloquen de esa forma. No, Aparte que porque aquí en Latinoamérica eso es poco usado. Aquí en Latinoamérica, si voy a citar el mismo concepto 10 veces, lo cito normal las 10 veces. y cuando colocan idem, ¿Cómo? cuando colocan en otras citas, a veces colocan idem, como repitiendo también la Sí, cita anterior. sí, es algo similar. No tiene gran diferencia. Son cuestiones de semántica, como les digo yo a ustedes. Bueno, entonces ya ustedes una vez que tienen todas sus citas construidas, todas sus cuestiones, lo que hacen es generar su índice. Este índice de esta bibliografía, pero no índice, la generan también en referencias, escogen bibliografía y ven cuál de las dos categorías quieren usar. Generalmente se coloca bibliografía o referencias. De todas maneras, ustedes aquí la pueden modificar. Si el profesor le dice no, que no era bibliografía, eran referencias bibliográficas, ustedes solamente escriben las palabras que le falten. Referencias bibliográficas. Ya la voy a arreglar para que quede todo igual, porque aquí esto lo voy a meter como título 1 y todo en mayúscula por si acaso, porque allí está. Entonces ya aquí ustedes simplemente ya con eso actualizaron su elemento y seguimos trabajando normal. Entonces vean que aquí tienen algunos libros, excepto el de, el de Jorge y Salazar. Estos libros que tienen aquí son de uso común en cualquier tesis porque son de metodología. La única excepción es este que acabo de inventar ahorita. Si lo quieren eliminar, no lo eliminan borrándolo por aquí. Lo eliminan borrándolo de la parte de referencias, aquí en administración de fuentes. Ya yo no quiero este libro porque no lo usé a final de cuentas. Tengo que eliminarlo. Pero para eliminarlo, debo eliminar las partes donde fue citado. Porque si no, no me aparece la opción eliminar. Entonces vamos ahora sí a cerrar el Word porque se nos va a ir toda la hora nada más que con Word. Vean que una herramienta tan simple, tan común y vean cómo hay opciones útiles que muchas veces ustedes no manejan. Vamos con la siguiente herramienta que es bastante corta. La siguiente herramienta es Google Form. Como ustedes saben, por lo general, cuando ustedes van a hacer su tesis, tienen que aplicar algún tipo de encuesta o cuestionario. Esta herramienta Google Form, y más ahora que estamos en época de pandemia, es sumamente útil para ello. Vamos a hablar de solamente 3 elementos al respecto: construir la encuesta, compartir el cuestionario y el análisis de los datos. Vamos a hablarlo bastante resumido para darle más prioridad a otros elementos que son más complejos, ya que esta es una herramienta sumamente sencilla. Vea lo siguiente: cómo creamos lo que es el formulario. Nos vamos hacia nuestro Google Drive y donde no haya nada en cualquier sección, le damos botón derecho y presionamos donde dice formularios Google para crear así un nuevo formulario. Una vez que hayamos hecho esto, nos va a aparecer para empezar a construir. Vamos a hacer una prueba, ya que creo que es mejor que ustedes lo vean en la práctica. Vamos a tomar aquí, voy a tomar una carpeta aquí donde tenga espacio, aquí no hay casi nada.
Le doy aquí formularios Google y él me abre la página. Fíjense que aquí lo primero que le voy a colocar es el título de ese cuestionario. Si, por ejemplo, encuesta de satisfacción del estudiante. Lo que ustedes necesiten colocar, lo colocan allí. En el caso de una tesis, lo que se acostumbra es colocar, por ejemplo, si van a hacer pretest y posttest, pueden colocar allí a cuál de las dos están haciendo referencia. Y aquí colocan información adicional. Aquí tenemos un pequeño modelo al respecto. Por ejemplo, este es un pretest que lo que busca es diagnosticar el proceso actual, el cual queremos mejorar. ¿A quién se lo voy a realizar? Por ejemplo, si es un colegio, a los estudiantes de tercer grado de primaria de la empresa, sería del colegio tal, marzo de 2021. Ya con eso estamos temporalizando ese cuestionario. Luego de allí, una pequeña presentación se acostumbra. El presente instrumento tiene como objetivo servir para la construcción de la base de datos de mi tesis llamada de tal forma, por lo que se le solicita que responda esta encuesta anónima con la mayor veracidad posible, agradeciéndole de antemano su colaboración o cualquier otra cosa que quieran colocar. Yo he visto personas que inclusive en esta primera parte lo que le preguntan a la persona: ¿quieres llenar la encuesta, sí o no? Para solamente la llenen las personas que estén voluntariamente dispuestas a ello. Luego de allí tenemos todavía las instrucciones. Para cada ítem seleccione la opción que considere más adecuada y aquí estaría la escala que están utilizando. Después de eso, yo particularmente acostumbro crear una sección por cada variable. Esto no afecta en nada el llenado de la encuesta de parte del sujeto de prueba, de la muestra, pero sí facilita nuestro trabajo considerablemente cuando vamos a hacer nuestro análisis. Inclusive, yo le coloco una etiqueta entre dimensión y dimensión. Fíjense que aquí tengo mi variable 1 que tiene tal nombre y la abrevio con tal abreviatura, y puedo, si quiero describir la variable, dar aquí su definición, aunque eso no es necesario. Dentro de la variable 1 tengo la dimensión 1.1, la cual se llama de tal forma. Pertenece aquí a la variable 1 que se llama de tal forma, porque a veces necesitamos información y para no tener que estar subiendo y bajando a buscar, esta es una buena forma. Comenzamos con las preguntas y en la parte inferior donde me dice descripción opcional le coloco a qué dimensión pertenece cada pregunta. Aquí estarían mis opciones según la escala de Likert, que es lo que normalmente usamos: totalmente desacuerdo hasta totalmente en acuerdo, o desde nunca hasta siempre, o como ustedes quieran verlo. Y la persona va marcando una opción en cada oportunidad. Aquí está, continuamos con la pregunta 3, ya aquí entro en la segunda dimensión, etcétera. Ya aquí entro en la segunda variable, que vuelvo a colocarla como una sección y comienzo nuevamente mi proceso. Ve que estoy identificando mis preguntas, que muchas veces no lo hacen así, pero yo sigo diciendo, son cosas que yo le añado para mejorar el análisis. Yo a cada pregunta le identifico con su numeración. Mi variable 2 es y, entonces digo que esta es la pregunta y01 y pertenece a la dimensión 2.1 de esa variable. Vean que aquí tenemos una pequeña variación. Hay preguntas que son inversas. Lo normal, según la escala de Likert que colocamos arriba, es que totalmente de acuerdo sea 5 y que totalmente en desacuerdo sea 1. Pero eso es para preguntas de tipo positivo. Cuando redactamos una pregunta de tipo negativo, por ejemplo, ¿considera usted que el sistema presenta comúnmente muchas fallas? Si yo estoy totalmente
de acuerdo con eso, quiere decir que el sistema está trabajando mal y por lo tanto no debería darle una puntuación alta en mi categorización, sino la puntuación más baja. Y ese es un error que muchas veces incurren y por el que después cuando van a hacer el análisis le da resultados equivocados, porque no toman en cuenta ese tipo de variables inversas. Si todas mis preguntas son positivas y yo añado una o más preguntas negativas, esas preguntas hay que darles valor inverso. No podemos dejarlas con los valores normales porque estaríamos cayendo en una falacia. Ajá. Al final le colocamos un mensaje como gracias por su apoyo y lo siguiente que viene es la parte de enviar el formulario. Una vez que construimos todas las preguntas, aquí está. Llegamos al final, ya hemos construido nuestra encuesta completa, le damos las gracias por el apoyo y nos venimos aquí a la parte superior donde dice enviar. Allí vamos a seleccionar la opción central y para que nuestra dirección URL que vamos a utilizar para pasarle a las personas sea más fácil, le damos aquí donde dice acortar. Copiamos y esto es lo que le vamos a mandar a las personas. Ya allí estaríamos cumpliendo con la parte de envío del cuestionario. Ya le decimos a las personas, miren, necesitamos que llenes, etcétera, y estamos pendientes hasta tener por lo menos la cantidad mínima de sujetos establecidas en nuestra muestra. Algo importante para muestras pequeñas, hay que tomarlas completas. Una muestra pequeña es aquella que tiene menos de 30 personas, menos de 30 sujetos de prueba. A partir de allí, cuando tenemos los primeros 30 sujetos, hacemos lo que es la prueba de confiabilidad con los primeros 30. Así nuestra muestra sea de 100. Pero lo normal es que la confiabilidad sea medida en las primeras 30 personas de la muestra para evitarnos el trabajo excesivo. Porque si las primeras 30 está malo el cuestionario, nos damos cuenta que no es confiable, lo que hacemos es proceder lo suspendemos la ejecución, procedemos a arreglarlo y lo volvemos a aplicar. Por eso es que no se espera, por ejemplo, si necesitan 200 personas a tener las 200 encuestas, porque van a tener que volverlas a molestar para que vuelvan a llenar, porque el cuestionario no era confiable. Actualmente, hasta hace poco, la información que se presentaba en los formularios Google era a través de diagramas de tipo circular. Recientemente la han cambiado a diagramas de barra porque la consideran más conveniente y además de ello está más acorde con lo que piden las tesis y lo que establecen las normas APA. Entonces les aparece de esta manera. Por ejemplo, esto era de un examen de la gente de redes del ciclo pasado. Simplemente para mostrar. Y después de allí deben entonces, cuando han completado la cantidad de resultados necesarios, van a tomar su archivo de Excel de la encuesta. Les va a aparecer algo como esto. Fíjense lo que tienen allí. Los valores son de tipo cualitativo. Ustedes no pueden utilizar la palabra todos los anteriores o la palabra frecuentemente para hacer cálculos. Eso implica que esas respuestas después hay que llevarlas a términos cuantitativos. Proceden entonces a descargar ese archivo en formato Microsoft Excel y ya de allí comenzarían a trabajar con la siguiente herramienta, que es el Excel. Nosotros a través del Excel podemos trabajar una serie de elementos. El primero es la determinación de la muestra en base a nuestra población.
Este ya no lo necesito. Este tampoco. Esto se va. El chat. Bueno, no tengo el chat aquí disponible de momento. Deme un segundito. Voy a dejar de compartir un momento para poder sacar el chat que no está visible. Y vuelvo a compartir como estaba. Bueno, vamos a pasarles ese pequeño formulario que les puede ser útil para... Vamos a... Déjenme cerrarlo aquí porque si no, no lo pasa. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Estas clases van a ser grabadas? Sí, esta clase está siendo grabada por la universidad. Y para verlas, poder descargarlas, ¿dónde estará disponible? En la misma parte donde entraron para buscar el link. En formación continua. Ok, gracias. Ajá, entonces vean, les acabo de pasar este formulario. Se los voy a regalar porque digamos que a mí también me lo regalaron en su momento. Esto lo hizo un médico estadístico, etcétera, y sirve para calcular tanto muestras con población conocida, que sería este, y en la otra pestaña tienen para calcular muestras con población desconocida. Si ustedes saben, por ejemplo, que están haciendo una tesis sobre transporte en el Callao, en la línea tal de mototaxis del Callao, y ustedes saben que en esa línea hay 50 mototaxis, ustedes simplemente colocan aquí donde dice tamaño de la población, en el cuadro rojo ese que tienen allí, colocan el tamaño de la muestra y él automáticamente, del tamaño de la población, perdón, y él automáticamente les genera el tamaño de la muestra que deben utilizar como mínimo. Ustedes pueden usar más cantidad que lo que indica el tamaño de la muestra, pero nunca deben utilizar menos. O sea que ustedes solamente van a llenar este cuadro rojo y van a obtener como resultado el cuadro rojo de la parte de abajo sin preocuparse de ejecutar toda esta fórmula, la cual es ejecutada automáticamente por el sistema. En este caso estoy colocándoles allí los parámetros más comunes. Si necesitan alterarlos pueden hacerlo. Por ejemplo, el nivel de error más común es del 5%, que es lo que tienen allí en el cuadro. Pero hay personas que tienden a trabajar con el 2, con el 3, con el 1%. Pero eso va a depender de cada proyecto entre sí. El nivel de confianza es automático, así que no necesitan moverlo. El valor de Z es automático, que ese viene de la tabla normal en base al nivel de confianza. La probabilidad de éxito sí la podrían mover si lo necesitan. En la mayoría de los casos no conocemos la probabilidad de éxito porque son muestras de tipo aleatorio. Cuando sucede así, lo que se hace es colocarle 50% de éxito y 50% de fracaso, que es lo que tienen allí. Pero si en su proyecto, por ejemplo, ustedes conocen que la posibilidad de éxito es del 30%, ustedes aquí en esta casilla que dice P, colocan 30%, o sea, 0.3. Y esta se convertiría automáticamente la Q en 0.7 y esto alteraría el cálculo. La precisión, nuevamente, lo más común es que se utilice en todas las tesis de 0,05, es decir, de un 5%. Pero igualmente puede ser variada a criterio del tesista. Entonces allí tienen un formatico que puede serles de gran utilidad para lo que es el cálculo de su muestra en la tesis que vayan a construir. Ahora sí, otra cosa importante. Como les dije antes, cuando ustedes reciben la encuesta, vamos a ver si tengo aquí.
Cuando ustedes descargan su encuesta, la misma viene con solamente valores de tipo cualitativo. Y esto no es lo que ustedes necesitan. La mayoría de las veces la persona se dedica a llenar, los valores salen como esto. Entonces la persona empieza a cambiarlo a mano. Entonces coloca aquí a veces. Entonces a veces era el número 2. Entonces, donde diga a veces coloco un 2. Donde diga casi siempre coloco un 4. Donde diga siempre coloco un 5. Y así. Pero haciéndola de esa manera terminan cometiendo bastantes errores. Porque aquí hay poquitas. Pero por ejemplo, una muestra que tenga 24 preguntas y haya sido aplicada a 100 personas, estamos hablando de 2.400 valores. Y uno que te equivoques te puede echar a perder tu cálculo. ¿Qué se hace en ese caso? Voy a abrir este y voy a abrir una nueva. No preparé una de estas, pero ya la voy a hacer rápidamente. Supongamos que estos sean sus valores. Siempre, nunca, a veces, casi siempre y casi nunca. Así lo escribieron ustedes en su tesis y en la respuesta estos valores aparecen un montón de veces. Vamos a poner aquí B, B, B. Solamente voy a poner unas pocas líneas para que no... C, B, B, C, B, 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 B. Vamos a poner solamente algunos valores para que vean cómo podemos resolver esto más rápidamente. B, 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 parezco Vesca. B, control B, control B y control B. Imaginemos que este es el resultado que les arroja la encuesta del Google Form cuando la pasan a Excel. Como les dije anteriormente, el hacer esta cuantificación a mano es bastante lento y engorroso, porque hay que estar pendiente número a número. Esto se puede resolver fácilmente. Aquí nos vamos, fíjense, nos vamos a lo que es la pestaña de inicio y dentro de inicio buscamos o accedemos a lo que es la opción buscar. Entonces estamos en inicio, aquí está la opción buscar y seleccionar. Aquí hay un icono que dice reemplazar. Simplemente escogemos cuál es el valor que vamos a ir cambiando. Siempre comenzamos con los que tengan el texto más largo. En este caso voy a comenzar con casi siempre. Y casi siempre era la opción 4. Y le doy reemplazar todos. Luego tomo el siguiente texto largo. ¿Por qué tomo primero casi siempre y no siempre? Porque si tomo primero el siempre, me va a convertir el casi siempre en casi 5. Porque tiene la palabra siempre. Pero si tomo el casi siempre, no va a tocar donde dice siempre. Igualmente con el nunca y el casi nunca. Casi nunca, coloco aquí un 2 y le doy reemplazar todos. Ya hizo los reemplazos correspondientes. El a veces sería la opción 3. El nunca sería la opción 1. Y el siempre sería la opción 5.
Vean cómo en cuestión de segundos hemos cuantificado esa encuesta cualitativa. Mi recomendación es siempre háganle una copia primero al archivo que viene del Google Form y trabajen sobre la copia para que no pierdan su parte cualitativa. Ya con esto la podemos trabajar luego en el SPS o directamente aquí para hacer cálculos. Recuerden que con valores cualitativos no podemos hacer cálculos, tenemos que cuantificarlos como acaban de ver en este momento. Y el trabajo es el mismo, así sean 1000 resultados o sean 10 resultados, el trabajo es el mismo, porque ustedes solamente van a operar con los 5 niveles que establecieron en su escala de Likert. Entonces vean como aquí se ahorran un montón de trabajo y un montón de errores. Entonces eso es otra cosita que les puede ser de gran utilidad para cuando estén trabajando con su tesis. Vamos a guardar aquí. No voy a guardar, pero me hace falta. Y vamos a continuar. Entonces convertimos algo como esto en algo como esto que acaba de aparecer en cuestión de segundos. Hacerlo a mano nos puede llevar incluso horas dependiendo del tamaño de la muestra. Y nos puede haber generado un montón de errores porque recuerden que el ser humano se cansa, se confunde, etcétera, por lo que debemos ser bastante cuidadosos. Yo les recomiendo hacerlo de esta manera. Otra cosa más que también deben tomar en cuenta y que pertenece también a la parte del Excel. La universidad pide que la base de datos que se le va a añadir a la tesis tenga un determinado formato que es similar a este que tenemos aquí. Fíjense que está el nombre de la universidad, el título de la tesis, que sería, se colocaría aquí donde están estas X en rojo, el nombre del autor o de los autores, nombre completo, base de datos del estudio, aquí vamos a indicar si es un pretest, o un posttest en caso de que estemos haciendo una tesis explicativa. Si fuera una tesis correlacional, solamente se hace un solo test. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la variable 1. Esto debe continuar. Aquí ven una rayita roja, quiere decir que de aquí para allá va la variable 2. Las dimensiones de esa variable agrupadas con las preguntas correspondientes, los ítems correspondientes. Y aquí en esta parte sería el nombre del elemento en el SPSS, el nombre de esa variable. Y aquí el número del sujeto de prueba. Esto es una numeración continua. Yo solamente tomé un pequeño fragmento. Dígame. Vean que aquí tenemos en la parte inferior lo que sería una referencia de lo que significan estos números, es decir, nuestra escala de Likert. Entonces, normalmente este es el formato que se utiliza para lo que es la parte de la base de datos que se entrega a la universidad, y esto lleva varias páginas. Ustedes deben hacer que el mismo sistema se encargue de duplicar los encabezados. Eso lo hacemos por aquí donde dice diseño de página, dice imprimir títulos. Y aquí escogen los elementos que quieren ustedes que se vayan repitiendo. En mi caso, yo estoy colocando que se imprima en cada página lo que es las filas del 1 al 8, que es donde está la información que pide la universidad de base, y que se repita siempre la primera columna, que es donde está lo que es la numeración de los sujetos de prueba a los que estamos haciendo referencia. ¿Qué hay aquí? Otra cosita que es bastante útil. Normalmente usted sabe que cuando estamos haciendo una hoja en Excel, vamos avanzando y estos títulos que tenemos aquí se ocultan. Y nosotros muchas veces necesitamos volver a subir
para poder ver a qué estamos haciendo referencia con ese elemento. Para evitar ese problema, podemos inmovilizar las partes que necesitemos. Por ejemplo, si se fijan en este caso, yo puedo subir y mis líneas de encabezado se mantienen en el lugar. Puedo bajar y ellas permanecen en su sitio. Igualmente puedo desplazarme hacia la derecha y la primera columna, que es la de la numeración de a qué sujeto de prueba se refiere, vean que se mantiene inamovible. Esto es a lo que llamamos inmovilizar paneles. Esta primera columna la estoy fijando y estoy fijando también, inclusive vamos a cambiarle el color para que la vean mejor. Me gusta así. Vamos a quitarle aquí el formato condicional. Yo uso, no se preocupen, yo uso un montón de formatos para dar mejor visualización. Entonces, esta primera columna que tienen allí, que está en color naranja en este momento, vean que no se mueve. Lo que se mueve es el resto de las columnas, igualmente con las 3 primeras filas. ¿Cómo hacemos esto en términos sencillos? Nos vamos a la esquina que queremos nosotros fijar. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero fijar por encima de este elemento y a la izquierda de ese elemento. Y buscamos aquí donde dice vista. Dice inmovilizar y escogemos la opción inmovilizar paneles. Allí estaría fijando tanto los elementos que están a la izquierda del cuadro seleccionado como los que están arriba de él. Si solamente quiero inmovilizar filas, allí tenemos la opción correspondiente. Si solamente quiero inmovilizar columnas, tengo la opción correspondiente. En este momento dice movilizar porque yo la tengo bloqueada, ya yo la tengo inmovilizada. Pero a ustedes les va a aparecer como inmovilizar paneles. Vean que esa es otra opción sumamente útil para trabajar con mayor comodidad cuando estamos con este tipo de elementos que casi siempre son bastante engorrosos por todo lo que hay que movilizar de datos. Y otra cosa tengo por aquí. También pueden utilizar el Excel para generar diversos tipos de documentos que les piden, especialmente en la parte de anexos. En el taller de tesis actual que están realizando los compañeros suyos con la universidad, se están utilizando este formato. No es mío, es del profesor que está dando esa clase, donde ellos deben llenar allí lo que es su matriz de consistencia y cumplir con ciertas características que el profesor les ha exigido. Ahí les dejo ese modelito para que lo vean. Eso está hecho realmente en Excel. Lo que pasa es que lo tuve que convertir a imagen para poder mostrárselos con mayor claridad, porque si no quedaba demasiado grande. Continúo entonces, creo que ya salí de... Ya con eso salimos de la parte de Excel y de la parte de formularios Google. Aquí debería decir, disculpen aquí, debería decir quedar esto vacío. Y se me olvidó borrar el título porque vengo copiando de las diapositivas anteriores. ¿Alguna pregunta sobre Excel y Google formularios? No. Bueno, no hay preguntas según dice por allí el compañero. Bueno, vamos entonces a... Profesor, Dígame. buenas tardes. Y ahí, a base de esos datos, ¿nos puede dar respecto a las estadísticas, o sea, los gráficos estadísticos? Sí, pero los gráficos y las estadísticas generalmente las construimos es en el SPSS, no en el Excel directamente. Aunque si es una tesis de tipo descriptiva, lo pueden hacer simplemente con el Excel.
Pero si la tesis es inferencial, les recomiendo que usen el SPSS, porque les facilita considerablemente los cálculos, porque ya la mayoría de ellos vienen automatizados. Entonces vamos ahora a hablar brevemente sobre esta última herramienta, con la cual estaríamos completando nuestro seminario del día. Entonces, respecto al SPSS, vamos a estar haciendo referencias a varios aspectos de interés. Tendríamos la creación de variables y la construcción de la base de datos, la parte de categorización de variables, estadística descriptiva, generación de gráficos y una pequeña introducción a lo que es la estadística inferencial, ya que no va a dar tiempo a trabajar con nada más en ese caso. Vamos entonces a continuar con nuestro contenido porque nos queda ya, estamos bastante dentro del tiempo que se había estimado. Quedan 30 minutos aproximadamente. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a venirme aquí al SPS. Esta es la apariencia del SPSS cuando ustedes lo abren. En la parte inferior tienen un par de pestañas. Lo que pasa es que aquí no las muestra, pero una dice vista de datos y la otra de variables. En este punto estamos en la vista de datos. No hay nada porque no hemos comenzado con nuestra construcción. Vamos a pasarnos, a ver si esto me deja, que no quiere. Vamos a ocultar aquí. Sí se visualiza, profesora. No, pero a mí no me permite darle al botoncito abajo. Déjenme un segundo, voy a hacer así, le voy a ganar de trampa esto y lo vuelvo a agrandar. Vean, aquí estamos en la parte de la construcción de la variable. Para crear una variable debemos llenar toda esta serie de columnas. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre de la variable, que es el que traíamos allá de nuestro Excel y de nuestro formulario. Por ejemplo, podemos tener variables x1, me gusta más en mayúscula, x01, la cual va a ser de tipo, la queremos numérica. Su tamaño, como solamente va a tener un 1 o un 2, 3, 4, 5, puedo hacerle que esta casilla sea más pequeña. Necesito 1, 2, 3, vamos a ponerle 5 por el tamaño del nombre, no por el contenido de la variable. No le voy a poner decimales porque solamente va a recibir valores enteros. La etiqueta ya queda a juicio de ustedes. Hay personas que le colocan el nombre de la dimensión o del indicador que tienen allí trabajando para poder relacionarlos mejor. Vamos a hacerlo de manera abreviada. Variable 1, dimensión 1.1, indicador 1 de esa dimensión. Los valores, como estamos trabajando con una escala de Likert, debemos aquí colocar esos mismos valores. Nuestro 1, por ejemplo, puede ser nunca, que es el peor valor. El 2 puede ser casi nunca. Creo que así habíamos dicho ahorita. El 3 a veces. Es lo mismo que hayamos puesto en la encuesta. El 4 casi siempre. Y el 5 siempre. ¿Esto para qué? Para que cuando hagamos nuestro trabajo de hacer las cuantificaciones, allí nos refleje esto dentro de los gráficos, porque si no solamente van a aparecer los números y vamos a tener el engorroso trabajo de ir cambiándolo a mano en cada ocasión. Entonces es preferible asignar estos valores de una vez.
perdidos ninguno, columnas para este valor lo voy a colocar como de 5 columnas porque lo que necesito es un espacio pequeño. A mí me gusta centrarlos. Esto es de tipo ordinal. Y esto es en sí una entrada de datos. Ya tengo mi primera variable. La copio. Voy a hacer 4 iguales. Pego. Él solamente voy a tener que cambiarle lo que es el nombre de la variable. X04. Me faltó una. Vamos a poner una más para que sean 5. Me gusta 5. X05. Allí estarían mis variables. Voy a suponer que esta de aquí cambiara un poco. Esta fuera la dimensión 2. Esta fuera la dimensión 3, para que cuando vean los gráficos aparezca la información. La dimensión 4. La dimensión 5 y la dimensión desconocida. Ajá. Aquí el resto, todas estas son entradas, valores que vienen de lo que es el formulario. Hacemos algo similar para la variable y. Pego aquí y estas van a ser para la variable y. Vean que así de esta manera es bastante rápido. Cero, 4 y Y05. Y aquí no serían de la variable 1, sino serían de la variable 2. Variable 2, dimensión 2.1. Variable 2, lo que pongan aquí, recuerden que es lo que le va a salir después reflejado en el gráfico. Porque le da prioridad a la etiqueta sobre el nombre de la variable. Entonces, La dimensión también puede ser 1, profe. Porque ya que estamos hablando de la segunda variable, puede ser 1. sí. Puede ser 1 porque cada una tiene... Yo por lo menos las enumero así porque yo coloco que esa es mi... Ustedes saben que yo trabajo de esa manera cuando estamos haciendo diagramas de Gantt, etcétera. Estamos hablando de la segunda dimensión de la segunda variable, por decir algo. Ya la numeración queda a su criterio, muchachos. Yo simplemente les estoy dando aquí un ejemplo de cómo la trabajo yo. Pero ustedes pueden trabajarla como les resulte más cómodo. Déjenme cerrar aquí el sonido a alguien que está interrumpiendo. Ya tengo mis variables que vienen de la variable 2, profe. 2. La 9 y la 10 ya. tiene que Sí, poner gracias. 10. Me distrajo Jorge y se me olvidó. Bueno, allí tenemos entonces construido esta parte. Cuando esta parte está lista, voy a pasar a la vista de datos. Automáticamente esos variables se reflejan aquí. Lo que tendría que llenar ahora serían los valores que tomó la muestra. Voy a tomar de la tabla que tenía aquí, no importa. Tengo que tomar 10 por la cantidad que yo quiera. Entonces voy a tomar 10 de aquí. 10 por 10. Vamos a tomar así poquitas. 10 por 10. Entonces esto de aquí puedo darle pegar y ya tengo mis valores copiados. Por eso es que debe tener la misma estructura que hayan cuadrado en el Excel, para poder hacer esto así más rápido. Hasta aquí vamos bastante bien. Ahora puede ser necesario que utilicemos variables auxiliares para ciertos cálculos. Vamos a hacer algo, inclusive para no estar pasando de una a otra, lo voy a colocar así, que me permita verlo de abajo porque el mismo zoom me está tapando la parte de abajo. Entonces vamos a añadir lo que sería una primera variable auxiliar. Imaginemos que yo tengo que totalizar la variable x. Entonces yo puedo decir x
X total es de tipo numérico, la quiero de 8 dígitos porque es un poquito más grande, entonces aquí yo digo total variable 1. No lleva valores así porque simplemente es un valor calculado, todo lo demás lo puedo dejar prácticamente igual. Y aquí coloco no es desconocida, esta es de escala porque es numérica, es calculada. Y no es una variable de entrada porque no viene del encuestado. Es una variable de tipo objetivo. Entonces ya tengo aquí mi espacio para mi cálculo. Entonces voy a añadir las variables que faltan y luego hacemos los cálculos correspondientes. Voy a imaginar que también quiero vamos a usar esta, copiar esta. Quiero también un promedio. Entonces aquí X media total. Aquí voy a poner aquí promedio. E inclusive quiero categorizar esa variable. Entonces voy a crear aquí una que se llame categoría de X. Es de tipo numérico. Le voy a poner solamente 5 porque también va a ir un valor numérico pequeño. Del 1 al 3. Aquí sería nivel de la variable 1. Los niveles que voy a utilizar, voy a usar los más simples posibles. 1 igual bajo. 2 igual medio. Ustedes saben que esto es lo más común que se coloca. Y 3 igual alto. Acepto, ya tengo aquí mi clasificación de esto. Sigo diciendo que es centrado. Como es un valor pequeño, lo voy a colocar aquí así. Esto es de tipo ordinal y es también un objetivo. No viene del usuario, sino que yo mismo lo voy a determinar. Y hago lo mismo para lo que es Y. Vean que inclusive hay que hacer lo mismo para lo que es las dimensiones de la segunda variable. Pero por el momento no lo voy a hacer porque sería que no nos alcance el tiempo. Y total. Le cambio los rótulos. Y media. Vean que al permitir copiar y pegar, esto ahorra un montón de trabajo. Categoría de Y. Aquí me refiero entonces a variable 2. A variable 2. Y a variable 2. Generalmente ustedes no van a decir variable 2. Ustedes van a decir, por ejemplo, calidad docente, como hayan llamado a cada variable. Es lo más común que ustedes utilicen. Entonces me voy de nuevo a la parte datos. Tengo ahora varios elementos vacíos. Debo completarlos. Esto no lo necesito. Voy a cerrarlo. Y esto de aquí, vamos a ver por dónde iba para no dejar esto atrás. Ya esto lo hicimos, crear variables. Ya le insertamos los datos. Vamos ahora a calcular promedios. No lo quiero dejar atrás la diapositiva para que puedan tenerla como guía, muchachos. Porque si me pongo a seguir de largo, sigo de largo y no le hago caso a la diapositiva. Vean lo siguiente. Aquí vamos a calcular lo que serían promedios. ¿Cómo hacemos esto de manera sencilla? Nos vamos aquí a donde dice transformar y dice calcular variable. Aquí escogemos, voy a cambiar esto a donde dice nombres de variables, me gusta más trabajar así. Escogemos en qué variable vamos a guardar nuestros datos. Como vamos a totalizar, sería en este caso X total. Y podemos hacer nuestra expresión numérica de dos maneras. En este caso podemos hacerla así. X1 más X2 más X3 más X4 más X5. Aquí se ve fácil porque solamente tenemos 5 variables. Pero generalmente, ¿cuántas preguntas les dice el docente que tienen que tener por cada variable? Deben tener al menos 20. Entonces colocar más X3 hasta llegar al 20 se hace bastante engorroso. Para ello existen ciertas fórmulas
que nos permiten hacer este trabajo más óptimo. Vamos a borrar esto y voy a utilizar, como en este caso es una suma, voy a utilizar la función sum. La podemos buscar aquí donde dice todas, busco la función sum. RS, aquí está. Aquí tenemos la explicación. Él devuelve la suma aritmética de todos los argumentos válidos. Como yo sé que son un montón de valores, yo voy a utilizar 0, allá va, aquí. X01 to X05. Esa forma más óptima, porque si son 30 variables, solo coloco X1 hasta X30 y no tengo que ir añadiéndolas cada una a mano, lo cual generalmente trae errores. De allí, simplemente le doy a aceptar y él repite ese cálculo en cada una de las líneas. Una cosa también interesante, esta pantalla de resultados que les sale aquí, no la pierdan, no la eliminen de una vez. Deben primero ver cómo trabaja su tutor o su asesor o su jurado de tesis, porque algunos de ellos le piden que muestren esto para verificar que ustedes en verdad realizaron esos cálculos de la manera correcta. Entonces la voy a simplemente a minimizar y aquí estaría el total de cada una de estas filas para lo que es la variable X solamente. Puedo hacer lo mismo para la variable Y. Aquí voy a cambiar, ya no la quiero en X total, sino en Y total. Lo voy a hacer de una vez porque no representa mucho cambio. Ya no voy a sumar X, sino voy a sumar Y. Y le damos entonces a aceptar y ya tenemos nuestra sumatoria de Y. Aquí nos dice que ya hemos hecho dos operaciones de cálculo, la suma de X y la suma de Y. Allí tienen. Si necesito el promedio, hago algo similar. No necesito ni siquiera marcar qué fila estoy trabajando. ¿Oyeron? Yo lo hago por costumbre, pero no hace falta. Voy a trabajar en este caso con X medio. La operación, no, con Y medio primero, pues ya tengo allá Y medio. La operación ya no sería suma, sería promedio, que en este sistema es MEAN. Buscamos aquí, por aquí dice MEAN, y aquí le da la explicación de qué es lo que hace. Entonces el promedio de lo que es desde Y1 hasta Y5 va a ser guardado en YM. Le doy aquí y le doy a aceptar. Él hace su cálculo. Ya tengo YM. Hago lo mismo para la variable X. Entonces X medio. Coloco aquí X. Y coloco aquí X. Vean cómo es mucho más corto. Si hubiera tenido que cambiar la X las 20 veces aquí, todavía estuviéramos por el primer cálculo. Y coloco aquí. Ya tengo el siguiente cálculo. Ya tengo casi todo el contenido que necesitaba de esta parte. Lo siguiente que voy a hacer, creo que está aquí también, ya tengo el MEAN, la suma. Vamos a categorizar los datos, a llevarlos a nivel bajo, medio o alto, dependiendo de la escala que hayamos trabajado. Para ello, aquí tenemos, nos metemos donde dice recodificar en la misma variable. Es la forma más sencilla. Busco aquí, voy primero con las categorías de X. Tomo los valores de X que tenía aquí y los voy a pegar acá para categorizar en este mismo espacio, que es más sencillo y trae menos errores. Entonces me voy aquí a lo que es recodificar en la misma variable. Selecciono la variable nivel de X. Voy a poner esto que muestre, así me gusta más. Y elijo los rangos que voy a utilizar. Aquí está. Pero ¿cómo yo determino esos rangos? La forma habitual, aquí la tendríamos como determinarlo. Habitualmente se trabaja de esta manera. En primer lugar, debemos conocer cuántas preguntas tenemos para esa variable.
En nuestro caso, fijamos 5 preguntas. ¿Cuál es el valor mínimo de nuestra escala de Likert? Hay personas que comienzan con el 0 hasta donde vayan a llegar y otras comienzan con el 1. Yo comienzo con el 1 porque considero que el 0 es que la persona no responde. Entonces sería del 1 al 5. ¿Cuál es el valor máximo? Entonces el valor máximo serían mis 5 preguntas multiplicadas por 5, que es el valor máximo que toma la escala de Likert. Me daría 25 y el mínimo es 20. ¿Cuál es mi diferencia entre ellas? 25 del máximo menos 5 del mínimo me da 20. ¿Cuántos niveles quiero establecer? Estoy hablando de niveles homogéneos. Voy a establecer 3 niveles. ¿Cuál es el tamaño que va a tener cada nivel? Va a tener 20 entre 3, me daría 7. Y con este valor 7 establezco mis rangos. El rango bajo comenzaría desde este 5, que es mi valor mínimo, hasta sumarle los 7 que tiene cada intervalo. Es decir, desde 0 hasta 12 lo podemos representar. El valor medio comenzaría en 13, porque aquí terminó en 12. Y terminaría justo antes de empezar el valor alto. El valor alto sería este máximo que tengo aquí menos este tamaño que calculé aquí del rango. Por lo tanto, 25 menos 7 me da 18 hasta 25. Y esto implica que aquí debe terminar en 17 y comenzar en 13. Vean que es algo sumamente sencillo de determinar, pero que muchas veces lo hacemos de manera empírica, de manera improvisada, porque no nos paramos a pensar un poco o a buscar un poco en cuanto a los procedimientos establecidos. Vamos a borrar aquí. Voy a quitar el lápiz no, voy a apagar el lápiz primero antes de quitarlo, porque si no... Bueno, entonces, como ya tengo mis categorías, las añado al SPSS. Yo puedo definir, por ejemplo, desde el rango inferior hasta el valor 12 que dije ahorita. Y esto representaría mi 1 del SPSS, que es el bajo. Puedo decir desde el valor 18, que fue el que coloqué ahorita, hasta el valor 25, que es el máximo, que representaría mi valor 3. Y puedo decir que todos los demás los meto en la categoría número 2. Allí está. También, si no me gusta de esa manera, lo puedo hacer por rango. Coloco aquí desde 0 hasta 12 y digo que este es el 1 y sustituye al que ya tengo aquí. Queda a su criterio cuál de las dos formas usar. Voy a borrar esto. Voy a borrar aquí, que no queda mucho tiempo ya. Y voy a borrar acá. Continúo entonces. Ya tengo mis valores antiguos y nuevos para la categoría de X de la variable 1. Le doy a aceptar simplemente y él hace el cambio correspondiente. Aquí estarían mis categorías para esa variable. Hago lo mismo con la variable Y. Transformar, allá primero copio, porque necesito tener los valores allí temporalmente. Lo que pasa es que no me gusta en variables diferentes porque a veces uno se confunde y termina dañando la variable que tenía originalmente. Y entonces hay que volver a hacer el cálculo. Entonces yo prefiero hacerlo en la misma variable. Entonces cambio aquí, ya no sería X, sería Y. Acepto. Está aplicando en este caso las mismas categorías. Y ya tendría lo que es mi categorización de la variable Y,
quedó muy similar porque recuerden que estoy copiando solo un fragmento parcial de unos datos que no tienen, digamos que no pertenecen a ningún sistema en este momento. Entonces ya tengo mi categorización. ¿Qué más tendríamos por aquí antes de que se nos acabe el tiempo? Lo siguiente que hay que hacer siempre, que es sumamente importante, es determinar la confiabilidad de esos datos. ¿Cómo hacemos eso? Es sumamente sencillo también. Nos vamos aquí a analizar, buscamos donde dice escala, análisis de fiabilidad y seleccionamos las variables que queremos incluir. En este caso tomo primero las variables de X. Hay que hacer uno para X y otro para Y. Las añado aquí y le doy, aquí coloco el título. En mi caso es confiabilidad variable 1 y le doy aceptar. Allí está. Fíjense que en este caso voy a tener que hacer lo mismo que el caso anterior porque no se ve la parte de abajo. Aquí está. Un poquito más. Ahí está. Bueno, allí está. Entonces fíjense que estoy usando datos, como dirían, a lo loco. No son datos verificados ni nada de eso. Me está dando una confiabilidad de 0.27. Eso es una confiabilidad sumamente baja, no válida para el estudio. La confiabilidad aceptable es de 0.8 en adelante. Entonces, si esto sucede, quiere decir que nuestra encuesta no está bien hecha. Puede ser que tengamos preguntas invertidas a las cuales no las hemos arreglado antes de hacer el cálculo de la confiabilidad, etcétera. Y por este mismo motivo es que se suele trabajar con las 30 primeras integrantes de la muestra. Porque imagínense que cuando llevemos 200, 300 muestras recogidas, es que nos demos cuenta que la confiabilidad no sirve. Aquí también va a dar una confiabilidad baja porque solamente estoy utilizando 10 muestras y se supone que el mínimo recomendado es de 30. Eso también afecta lo que es la confiabilidad. Entonces ya allí tendrían lo que es la parte de confiabilidad. Nos quedan 5 minuticos nada más. Entonces recuerden, mínimo 30 muestras, 30 encuestas. Vean que yo hice una prueba con ciertos datos inventados hace rato y me daba menos 3,403. Esto negativo implica que las variables están en su mayoría invertidas. Y este valor enorme quiere decir que no tiene confiabilidad para nada, porque debería ser 0 entre 1 y menos 1. Pero cuando uno usa valores inventados, nada más que para una explicación, puede pasar esto. Otra cosa por aquí que se utiliza es la parte de evaluar la normalidad. Creo que con esto ya estamos por terminar. Cuando evaluamos la normalidad, vamos a entrar a analizar estadísticos descriptivos, explorar. Y allí vamos a seleccionar a qué variable le vamos a calcular la normalidad. La normalidad generalmente cuando tenemos digamos que dos variables, la calculamos en base a la diferencia entre ellas. Entonces, eso quiere decir que yo necesito aquí una variable más. Voy a hacer aquí una transformación, calcular. La variable se va a llamar diferencia XY y el cálculo va a ser esta no es, vamos a borrar. Voy a hacerlo en base, por ejemplo, a lo que son los totales. Este
menos este. Y le doy a aceptar. Ya él hizo su cálculo e inclusive de una vez él, ¿cómo se llama esto? Creó la variable. Vean que la creó, no le está dando, ya va, déjenme un segundo. No le está dando las características que nosotros querramos, sino simplemente características estándar. Entonces la dejamos así. Esto sería, le colocamos nombre, diferencia x menos y. ¿Qué más necesitamos aquí? Ninguna. Esto está demasiado grande. Vamos a colocarlo en tamaño 8, que es el que veníamos trayendo. Me gusta centrado. Esta no es de tipo nominal, sino que es una escala porque es un cálculo. Y aquí esto sería objetivo porque viene de un cálculo. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra diferencia. Vamos a buscar la normalidad en base a esa variable. Entonces nos venimos, donde estoy, hice clic donde no era. Nos venimos aquí a analizar, estadísticos descriptivos, explorar y revisamos esa variable para ver la normalidad. Aquí debe estar, si estamos trabajando con 5%, aquí debe estar en 95%. Aquí vamos a eliminarle esto porque no queremos tanto gráfico y debemos colocarle esto que dice pruebas de normalidad. Si no lo tiene, no nos va a generar el valor que nosotros necesitamos. Voy a minimizar lo que va a mostrar para no ocupar tanto espacio. Esperamos, aquí estarían mis pruebas de normalidad. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de la normalidad, debemos estar pendientes de varias cosas. En primer lugar, si nuestra muestra tiene 30 elementos o más, trabajamos con Kolmogorov-Smirnov. Si tiene menos de 30 elementos, trabajamos con Shapiro-Wilk. Eso es lo primero. En este caso solamente estamos utilizando 10 elementos. Por lo tanto, nos tocaría trabajar con lo que es Shapiro-Wilk. Después de eso, también debemos considerar el valor de la significancia para ese resultado. Se recuerdan que nosotros establecimos que la significancia debía ser menor o igual que 0.5, es decir, que el 5%. Si aquí el valor de la significancia nos da eso, quiere decir que estamos trabajando con una distribución normal. Si nos da mayor que 0.05, estaríamos trabajando con una muestra no paramétrica, no normal. Y eso nos definiría qué tipo de estadístico inferencial vamos a usar luego. Bien sea TED-Student o bien sea Wilcox, dependiendo de si la muestra es normal o no. Para ver qué más. Bueno, muchachos, ya hasta aquí por el momento. Estamos justamente en la hora. Vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Espero que les sea de provecho lo poco que hemos logrado explicarles hasta el momento. Lo poco, lo mucho, ha sido un esfuerzo que se está tratando para que ustedes puedan realizar mejor lo que es su tesis de grado. Y estoy a la orden en caso de cualquier cosa, con lo que sería ciertas asesorías, ciertas cuestiones. Déjenme ver por Profe, aquí. ¿nos puede pasar el PPT, por favor? Déjenme un segundito, porque hasta ahorita no lo podía pasar porque tenía la pantalla completa y no me dejaba abrir el chat. Ahora es que estoy pudiendo abrir el chat. Muy interesante el tema y bien explicado, profesora. Bueno, le faltó un poquito más, pero allá va, no Alberca. Tengo que ponerlo para todos. Voy aquí a colocarlo. Y ya con eso nos vamos entonces, porque me van a decir ahorita que el otro profesor también necesita su tiempo. Bueno, allí tienen, muchachos.
como me lo pidieron la PPT. De todas maneras, ellos mismos deben suministrárselas luego a través de la misma plataforma. Y espero, repito, que les sea de utilidad. Caso de cualquier cosa, ustedes por allí tienen mi número con el cual pueden contactarme para asesorías y ese tipo de cuestiones. Allí lo tienen. Allí lo acabo de dar hace un momento. Y con esto doy por terminada lo que es esta sesión. Hasta luego y tengan todos muy buenas noches. Suerte con el resto de sus presentaciones de seminario. Gracias, profesor. Profesor, Profesor. Gracias por todo. Gracias, profesor. Gracias. Ya, listo, Yanni. Si ahí al final...